Hola a todos. Arranquemos de lleno con este análisis basado en documentos y actas parlamentarias. A ver, históricamente cuando hablábamos de soberanía, pensábamos inmediatamente en ejércitos y en defender las fronteras físicas de un país, ¿verdad? Pero si prestamos atención a los debates recientes en la ONU, en los parlamentos sudamericanos y en los movimientos sociales, nos damos cuenta de algo gigantesco. La verdadera batalla de América Latina por su soberanía hoy en día se está peleando en frentes totalmente nuevos. Estamos hablando de la diplomacia global, del control absoluto de nuestros datos digitales y, claro, de la gestión de nuestros recursos naturales. Fíjense cómo todo está interconectado. Para organizar este recorrido, nuestra hoja de ruta periodística tiene 4 paradas rapidísimas. Primero, vamos a ver la diplomacia y el conflicto global. Segundo, la amenaza de lo que llaman el tecnofascismo. Tercero, la defensa del medio ambiente y, por último, el gran desafío económico regional. Vamos con el primero. Empezamos por el nivel macro. Punto número 1, diplomacia y conflicto global. Específicamente, el llamado del presidente colombiano Gustavo Petro en la ONU. Para entender esto, miremos su reciente y, la verdad, muy contundente intervención ante las Naciones Unidas. Él usa una retórica bastante intensa. Básicamente plantea que el conflicto actual en Medio Oriente no es un evento aislado allá lejos. Para él, es directamente un experimento y una especie de advertencia clarísima para cualquier nación en desarrollo, ya sea en África, Asia o América Latina, que intente levantar bandera propia. Su argumento es que la inacción internacional ante estos eventos demuestra que los estados tradicionales fracasaron en proteger a las poblaciones más vulnerables. Y acá entra un término geopolítico que es absolutamente clave: unidos por la paz. A ver, sabemos que el Consejo de Seguridad muchas veces se paraliza por los vetos, sobre todo de grandes potencias como Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que propone Petro es usar este mecanismo existente de la Asamblea General para saltarse ese bloqueo. La idea es organizar una intervención global que detenga las crisis humanitarias sin tener que depender ni pedirle permiso al poder de veto de unos pocos. Fíjense en esto porque es un cambio de paradigma brutal. Es pasar de una asamblea de los estados, que muchas veces está atada de manos, a una asamblea de la humanidad. En pocas palabras, la propuesta busca quitarle el monopolio del poder a los gobiernos individuales y dárselo a una población global unificada. Petro habla de crear una especie de ejército de la humanidad, formado por ciudadanos de todo el mundo que impongan la paz puramente a través de la voluntad popular masiva. Es, sin duda, un enfoque radical. Lo que nos lleva a nuestro punto número 2. Dejamos los ejércitos físicos de lado y entramos a la amenaza del tecnofascismo, esa trinchera digital totalmente invisible. Y acá nos metemos en los debates parlamentarios de la región. El diputado uruguayo Gustavo Salle viene advirtiendo sobre una forma modernísima de colonialismo de datos. Él lo llama tecnofascismo. Y ojo, no estamos hablando de que nos roben los likes de redes sociales. Se argumenta que hay un movimiento para instaurar un sistema donde el control tecnológico total esclaviza a los ciudadanos. Es una fusión directa entre megacorporaciones privadas de tecnología y agencias de inteligencia militar extranjeras, pero operando dentro de los propios estados. Las actas parlamentarias son súper explícitas acá. Salle hace una acusación periodística fuertísima contra empresas extranjeras de tecnología militar, nombrando directamente a Palantir. Él usa la figura de una metástasis. Dice que el software de estas empresas se infiltra en las instituciones públicas y empieza a reemplazar la esencia misma y la toma de decisiones de los estados soberanos. O sea, el riesgo de que terminen respondiendo a la inteligencia externa desde adentro de su propia casa. Pero a ver, ¿por qué es tan grave esta advertencia teórica? Para entenderlo, hay que mirar el panorama tecnológico de hoy. Las herramientas de inteligencia artificial necesitan montañas de datos anclados, o sea, verificados y reales, para funcionar bien. Y adivinen qué, las bases de datos de salud, de seguridad y financieras de un país entero son literalmente oro. Son el activo más valioso de este siglo. Si permitís que corporaciones extranjeras procesen toda esta información vital, el riesgo inminente es perder totalmente la independencia institucional de tu nación. Entonces, anoten esto porque merece ser enfatizado. En nuestra era moderna, el control de la información soberana de una nación equivale a controlar la nación misma. Es la nueva conquista territorial. Ya no necesitas mandar tropas terrestres. Con un par de contratos de software, ya estás adentro. Pero claro, toda esta realidad nos plantea una pregunta puente fundamental para nuestra explicación. Si el blindaje digital de un Estado es así de vulnerable, ¿qué nivel de soberanía existe realmente sobre su tierra, sobre sus mares, sobre sus recursos naturales físicos? Y ahí aterrizamos de lleno en el punto 3, defensa del medio ambiente, enfocándonos en un caso de estudio real, la batalla por la costa de Uruguay.
Para ilustrar bien esto, tomamos la lucha legislativa de la diputada uruguaya Nicole Sale. El centro del debate acá es una actividad industrial llamada prospección sísmica. Básicamente es disparar ondas de sonido superpotentes contra el fondo del mar para mapearlo y ver si hay petróleo o gas escondido. Como se imaginarán, esto enciende todas las alarmas políticas y ambientales, por el impacto gigantesco que puede tener en la biodiversidad marina, en el trabajo de los pescadores locales y, lógicamente, en las metas que tenemos frente a la crisis climática global. Y las fuentes muestran reclamos parlamentarios muy específicos sobre esto. Primero, denuncian que hay una opacidad total, con aprobaciones de gestión que salen rapidísimo. Segundo, y esto es muy preocupante, mencionan convenios donde la petrolera estatal ANCAP tiene poder de decisión sobre qué se publica de las investigaciones académicas de la Universidad Pública La UDELAR. A esto súmale acusaciones de puertas giratorias, técnicos de las petroleras que pasan a ser funcionarios del gobierno. Y todo esto bajo un Ministerio de Ambiente que, según auditorías que se citaron en el debate, ni siquiera tiene la estructura para poder controlar y supervisar a estas multinacionales. Llegamos así a la última parada. Punto número 4. El desafío económico regional. O mejor dicho, el altísimo costo de la dependencia. Porque claro, seguramente se estarán preguntando por qué los países terminan viéndose forzados a aceptar estos compromisos tan difíciles, ya sea a nivel de datos digitales o concesiones medioambientales. Bueno, la respuesta reside en nuestra histórica fragilidad económica. El dominio del dólar estadounidense en el mundo no es accidente. Arranca ya en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, pasa por el fin del patrón oro en el 71 y llega hasta hoy. Y la realidad actual es que el sistema financiero global hace que las economías de América Latina estén perpetuamente atadas a deudas monstruosas en dólares. Literalmente, cualquier fluctuación en esa moneda extranjera nos encarece brutalmente la deuda y debilita la posición y las arcas de los estados de nuestra región. Y los síntomas de este desequilibrio no son abstractos, se sienten fuerte en el bolsillo todos los días. Hablamos de una inflación altísima y persistente que encarece los alimentos, monedas locales que se devalúan y un Estado que pierde poder adquisitivo para ayudar a su gente. Por eso, organizaciones como la Central Sindical Uruguaya PIT-CNT no se quedan en silencio. Ellos enmarcan esta presión externa como un imperialismo financiero puro y duro, y es por eso que presionan con demandas como implementar impuestos directos al 1% de la población más rica. Básicamente están buscando recuperar un poco de esa soberanía económica desde adentro hacia afuera. Y con todo este recorrido llegamos al cierre. Repasemos rápidamente. Acabamos de ver llamados urgentes a formar ejércitos globales, advertencias severas sobre empresas extranjeras infiltrando estados digitalmente, la lucha física por retener el control de nuestros mares y el peso asfixiante de la deuda internacional. Todo este escenario confluye en una pregunta final y súper provocadora. En este mundo dominado por corporaciones de la inteligencia artificial, deudas en dólares y conflictos mundiales, ¿es realmente posible mantener la verdadera soberanía hoy en día? Se las dejo picando para que lo piensen y sigamos debatiendo las dinámicas del poder geopolítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.